Buenas tardes con todos, chicos. Y vamos a continuar con lo que, después de ver ayer la fisiología y anatomía de los párpados, vamos a ver un tema muy común en lo que es la atención primaria en salud, la atención en el primer nivel. Entonces, bueno, vamos a ver hoy día las enfermedades inflamatorias de los párpados, entre ellas el orzuelo, el calacio y la blefaritis. Listo. Bueno, el orzuelo se trata de una infección de una o más glándulas palpebrales. Cuando el trastorno es en las glándulas de mibomio, se llama orzuelo interno. En cambio, se dice que cuando es externo, cuando afecta a las glándulas de 6 o cuando afecta a las glándulas de Mol. De igual manera, los orzuelos internos suelen orientarse hacia la piel o hacia la superficie conjuntival. Por lo general, los orzuelos externos siempre lo hacen hacia la piel y son un poco más fáciles de diagnosticarlos, ¿no? Al momento de verles. Ahora, los principales síntomas de este tipo de patologías son el dolor, la hiperemia y la inflamación. Hay que tener en claro que este tipo de patologías sí tiene signos de inflamación aguda. Eso es importante para la clínica, para cuando llegue el paciente a la consulta. Ahora, la intensidad del dolor depende del tamaño del área inflamada. La mayoría de estas lesiones son causadas en sí por infecciones estafilocócicas porque es el germen que predomina en lo que es la microflora de la piel. De estos, de los estafilococos, los que más se han reportado es el estafilococcus aureus y por lo general rara vez se necesitan solicitar cultivos para determinar el agente patógeno. Ahora, como pueden ver, en la primera y en la segunda imagen tenemos lo que son ya orzuelos externos. En la tercera imagen podemos ver un orzuelo interno. Es un poco complejo diferenciarlo así solamente con la imagen, sin conocer la clínica, de un calacio, pero si se pueden ver, si pueden identificarlo un poco, tal vez el tamaño del orzuelo es un poco más pequeño y la zona está un poco más inflamada. Entonces, pero esto ya depende más de la clínica del paciente para poderle diferenciar. Ahora, el tratamiento de este tipo de orzuelos consiste básicamente en aplicar compresas tibias 3 o 4 veces al día por periodos de 10 a 15 minutos. De igual manera, los pacientes suelen llegar ya con tratamientos caseros de las casas. Dependiendo del sitio, van a haber pacientes que llegan incluso con vegetales puestos con compresas, en las compresas porque son costumbres de ellos. Por lo general, este tipo de procesos no se suele infectar, pero sí se puede complicar, porque a veces este tipo de objetos suelen producir complicaciones como, por ejemplo, conjuntivitis. Ahora, si el proceso no empieza a resolverse con lo que son las compresas en un periodo de 48 horas, se puede indicar lo que es la incisión y el drenaje de lo que es el material purulento. De igual manera, en el caso ya de hacer lo que es la incisión, se recomienda hacer una hendidura vertical en la superficie conjuntival para no cortar las glándulas de mibomio. De igual manera, no se debe exprimir el residuo que quede y si el suelo está orientado hacia el exterior, habrá que realizar una incisión horizontal en la piel para minimizar la forma de la cicatriz. De igual manera, por regla general, este tipo de patologías se menciona el uso de ungüentos con antibióticos en la bolsa conjuntival 4 veces al día cuando se desarrolla celulitis. En el caso ya hay que considerar el uso de antibióticos sistémicos. En el caso ya del calacio, que también más se lo conoce en el medio como chalación, Perdón, chalación o chalazón. perdón que te interrumpa. Entonces es importante recordar que el orzuelo es la fase aguda. Se tapa una glándula, se infecta, se contamina, estafilococo es lo frecuente, muy bien lo has mencionado, y el tratamiento es calor local. Eso es importante para ayudar a que el acceso se desinflame, se abra. Perfecto. Y nunca manipular, porque como bien dices, puede darnos celulitis. El uso de antibióticos no tiene mucho sentido si es que no está abierto y el acceso, porque es un quiste. Y el uso de antiinflamatorios tipo AINE vía oral puede ayudar, pero básico el calor local, aparte de todas las maravillas que has mencionado que la gente se coloca, pueden colocarse hielo, el candado serenado, por ejemplo. Entonces, el calor local es lo mandatorio.
Si logramos vencer la fase aguda, ya no vamos a tener lo siguiente que vas a mencionar ahora, que es el calacho. Entonces, tratamiento antiinflamatorios vía oral, calor local. Suelo enviar compresas de té caliente porque el té tiene un ácido que es bactericida y evidentemente es diurético y nos ayuda a desinflamar. El calor va a ayudar también a que este proceso se resuelva. Perdón la interrupción, continúe. Ya. Bueno, y ahora tenemos lo que es el calacio. Entonces, el calacio es una inflamación estéril, focal y crónica del párpado causada por una obstrucción de una glándula de meiomio. Por lo general, también los calacios se relacionan con la blefaritis posterior que ya vamos a hablar. La etiología aquí se ha mencionado que puede ser por cuerpos extraños, porque hay una producción de secreciones secas y de igual manera porque hay proliferación epitelial. En el caso de proliferación epitelial son en los pacientes que tienen deficiencias de vitamina D. Se diferencia netamente del orzuelo por el curso, ya que esta es la parte crónica, y de igual manera porque hay una ausencia de signos de inflamación aguda. En la mayoría de las veces esta lesión está orientada hacia la superficie de la conjuntiva, que esta puede hallarse hiperémica o elevada, y cuando crece demasiado puede ocasionar ya presión en el globo ocular y causar astigmatismo. En el caso ya de los signos como tal, tenemos que hay una hinchazón indolora, hay una hinchazón dura en el lado conjuntival y las lesiones que ya tienen mucho tiempo, al momento de tocarle se sienten como gelatinosas. Y los síntomas que podemos encontrar es un párpado hinchado sin dolor, que es lentamente progresivo. Los pacientes mencionan que tienen una sensación de pesadez o también suelen mencionar que tienen como arenilla. Y también mencionan que tienen la visión borrosa, pero esto más es por la presión del globo ocular. Y por lo tanto, y pues también estos casos, estos calacios también pueden tener dolor, pero esto más se relaciona cuando está infectado el calacio, no un calacio sin infección como tal. Ahora, los estudios histopatológicos se hacen como que en raras ocasiones, pero es importante conocerlo porque de igual manera el estudio histopatológico muestra lo que es la fisiopatología como tal de la enfermedad, que en donde se puede encontrar una proliferación endotelial acinal y hay una reacción inflamatoria granulomatosa que abarca las células del ganglio. De igual manera, la biopsia se realiza ya cuando nosotros tenemos sospechas de otras patologías. Por ejemplo, un paciente que viene con un calacio con calacios recurrentes, puede ser que no es un calacio, sino que sea, por ejemplo, un carcinoma de glándula sebácea o puede ser un adenoma de glándula de meiomio. Entonces hay que considerarlo. De igual manera, si ustedes se dan cuenta, este tipo de enfermedades más se ven como que en edades más avanzadas y la presentación como tal de la inflamación es diferente, se ve como un poco más granulomatosa, más como que irregular. Y en el caso ya del tratamiento, de igual manera, aquí se recomienda utilizar lo que son las compresas y aquí hay que considerar que tenemos calacios pequeños y calacios medianos y grandes. En el caso de los calacios pequeños, en el caso mencionaba que se podían utilizar inyecciones de esteroides y en el caso de que esté infectado también se pueden utilizar antibióticos locales. En el caso ya de los calacios grandes, hay dos indicaciones para la recepción cuando hay distorsión visual y también cuando hay o sea, problemas estéticos, o sea, que el paciente le molesta cómo se ve. Entonces, aquí, de igual manera, se realiza a través de una incisión vertical en la superficie conjuntival y hasta la glándula tarsal, seguido, de igual manera, hay que realizarle un raspado para realizar una toma de muestras. De igual manera, se ha considerado que el uso de inyecciones de esteroides sí son efectivas, es decir, funcionan. Y ahorita les quería como que preguntar a ustedes. ¿Alguien que me puede decir cuál es la número 4? Orzuelo, Muy bien. ¿Por qué te diste cuenta que era el suelo? porque es como un absceso. Ya, tiene Eh, los signos de inflamación aguda. La número 2, ¿otra persona? Igual sería un orzuelo. Sí,
Si se ven similares, solo la única diferencia es que el segundo es un poco más grande. Ahora, la número uno. Chalacio. Sí. Y la número 5. Y ahí También sí le podría ser pueden un diferenciar calacio. fácilmente. ¿Cómo? También podría ser un calacio. Sí. Si te das cuenta, el 5 y el 2 son grandes, pero la diferencia del 2 sí se nota claramente que está muy inflamado. En el 5 si ven, es como una protuberancia más que todo. Listo. Ahora vamos a hablar de lo que es la blefaritis anterior. En el caso de las blefaritis, estas son inflamaciones bilaterales crónicas, frecuentemente en los márgenes palpebrales. Aquí dos principales etiologías de este tipo de blefaritis. Tenemos la estafilocócica, que es por Staphylococcus aureus en su mayoría, pero también se ha reportado por Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus coagulasa negativo. Y en el caso de la seborreica no se tiene como que una definición clara como que de la gente como tal, pero se ha visto que en estudios que está acompañada por Pityrosporum ovale. De igual manera hay que considerar que este tipo de blefaritis es la que nosotros cuando vemos al paciente, vemos un paciente que tiene ojos con bordes rojos. Entonces, en estos pacientes, si podemos, en estos pacientes podemos ver que tienen síntomas de irritación, tienen ardor, tienen prurito, y en los márgenes palpebrales pueden ver este tipo de lo que son las escamas. Hay que considerar que en el caso de las estafilocócicas y de las seborreicas van a haber como que diferencias en la presentación de estas sintomatologías. Por ejemplo, en el caso de las estafilocócicas, aquí las escamas son secas y los pacientes tienen, por ejemplo, bordes ulcerados y estos pacientes por lo general no presentan, por ejemplo, o sea, no presentan sintomatología, por ejemplo, como el caso de la dermatitis, de la blefaritis seborreica, que en estos pacientes, como pueden ver, tienen escamas grasosas y tienen los párpados menos inflamados. Ahora, hay casos en los que la blefaritis se pueden complicar y presentar situaciones como, por ejemplo, la triquiasis, malarosis o poliosis. Entonces, ¿qué es triquiasis? Entonces, en la imagen de la derecha, si pueden ver, dentro de la córnea hay como unos puntitos negros. Entonces, esos puntitos negros, como hay una obstrucción de lo que es el margen palpebral, las pestañas ya no empiezan a crecer hacia afuera como deberían crecer, sino que empiezan a crecer hacia adentro. Entonces, esos puntitos negros son pestañas. Y esa misma imagen tiene, por ejemplo, peritos blancos. Entonces, esos peritos blancos son parches que se producen, que se llaman poliosis. Y en la imagen de la izquierda, si pueden ver, está todas las escamas, está el ojo enrojecido. Y literalmente ustedes si se ponen a contar, pueden contar cuántas pestañas hay, porque hay poquitas. Entonces, cuando hay esta disminución así de pestañas, eso se llama madarosis. Y estos casos como tal son las blefaritis de larga duración, que están más relacionadas con la blefaritis estafilocócica. Y aquí el tratamiento, de aquí principalmente consiste en medidas higiénicas para los párpados, sobre todo en el caso ya de las blefaritis seborreicas. Aquí se deben quitar cada día las escamas de los márgenes palpebrales mediante un raspado suave con hisopo de algodón húmedo o también se puede utilizar champú para bebé. Las blefaritis estafilocócicas se tratan con antiestafilocócicos o un ungüento de sulfacetamida que se aplican una vez al día en los bordes palpebrales con un hisopo de algodón. Hay que considerar que si estas blefaritis no se tratan de manera adecuada, ambos tipos pueden volverse crónicos y persistir durante meses o años. Y por lo general la conjuntivitis estafilocócica o las keratitis acompañantes desaparecen ya con el uso ya de este tipo de fármacos antiestafilocócicos. Ahora tenemos la blefaritis posterior. En el caso de la blefaritis posterior, hay una inflamación de los párpados que es ocasionada por disfunción de las glándulas de meiomio. Igual que en el caso de la blefaritis anterior, este es un trastorno bilateral crónico. A veces coexisten ambas variedades, la anterior y la posterior. Por lo general, la disfunción de las glándulas de meiomio se acompaña por dermatitis seborreica. Y hay que considerar que aquí hay una alteración de lo que es la película lagrimal, que ayer nos explicó muy bien Isa, pero hoy día lo vamos a tomar una parte importante para la parte patológica al final de la exposición. Ahora, las manifestaciones de la blefaritis posterior incluyen un amplio espectro de síntomas que afectan a los párpados. Aquí tenemos principales cambios en lo que son las glándulas
amibomio, como son la inflamación de sus orificios, y aquí tenemos la meibomianitis, que después, si pueden ver, alrededor de los orificios de las glándulas hay como unos rebordes, entonces eso es la meibomianitis, y tenemos un taponamiento de los conductos de salida porque hay un aumento de de las secreciones espesas. De igual manera, hay una dilatación de las glándulas de mibomio ubicadas en las láminas tarsales, y hay producción de secreciones gaseosas, que de igual manera se pueden ver relacionados con lo que son, con lo que son las lágrimas gaseosas de estos pacientes. De igual manera, estos pacientes suelen desarrollar orzuelos y calasios, por lo que hay una obstrucción. De igual manera, los bordes palpebrales presentan hiperemia, telangiectasias, y es posible que las lágrimas sean espumosas. Creo que la doc no estaba, porque recién ahorita me salió un admitir. Doc, sí Parece está. que se le salió. Tal vez ya están los participantes. Ya, ya está. Listo. Ya, bueno, como les mencionaba, a veces estos pacientes suelen desarrollar suelo y calacio, y los bordes presentan hiperemia y telangiectasis, y es posible que las lágrimas en estos pacientes sean espumosas o anormalmente grasosas. De igual manera, hay que considerar que no importa cuál sea la gravedad del trastorno, el tratamiento primario consiste en aplicar compresas tibias sobre los párpados y exprimir de forma periódica las glándulas de mibomio, y los antibióticos locales deben guiarse por los resultados de cultivos bacterianos en el caso de que se soliciten. Y en los casos en los que hay pacientes con inflamación franca de los párpados, se deben aplicar antiinflamatorios, incluyendo ya un tratamiento a largo plazo con metrogel tópico o doxiciclina. Y cabe considerar el uso de esteroides tópicos débil por poco tiempo. Algunos casos de igual manera alteran ya lo que es la película lagrimal, que ya le vamos a ver ahorita. Entonces, ayer nos explicaba muy bien lo que es la película lagrimal. Tenemos lo que es la capa mucosa, la capa acosa, la capa lipídica y la córnea. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver estas irregularidades a través del uso de una lámpara de hendidura, donde nosotros tenemos que colocarle al paciente una tinción con fluoroseína, y una película lagrimal saludable aparece con un brillo verde que permanece estable durante al menos 10 segundos. Pero si se vuelve irregular o se rompe en menos de 10 segundos, ya tenemos una película lagrimal anormal. Eso es todo, chicos. Si tienen alguna duda, pueden preguntar. Muy bien, muy bien. Tu exposición es importante, entonces recordar que la inflamación palpebral va además a dar problemas a nivel de la película lagrimal, ¿sí? El tratamiento, nuevamente, están alteradas la secreción seborreica del borde palpebral, tendrá que ser con calor local. La infusión de negro, como les había indicado, por las propiedades que tiene. Antibióticos cuando es necesario. El aseo es fundamental para retirar las escamas y puede asociarse a infecciones, ¿no? Blefaroconjuntivitis, por ejemplo. El empleo de lubricantes. Además, es muy importante por que mejore la calidad de la lágrima, porque la lágrima, ya verán, está compuesta por tres capas: la interna mucosa, la intermedia, la agua líquida, y la superficial oleosa, que disminuye la evaporación de la lágrima. Evidentemente, en la blefaritis va a estar alterada la oleosa y la lágrima va a evaporarse más rápidamente, lo que conllevará a ojo seco, irritación y demás. Hay enfermedades como la rosácea que están asociadas a blefaritis y que el tratamiento es sistémico, multidisciplinario con dermatología. En ese caso se usará, por ejemplo, tetraciclinas por oral, recordando que este antibiótico va a eliminarse o secretarse además por las glándulas de meibomio y va a cumplir una función a nivel sistémico, porque la rosácea es una enfermedad general. Gracias, doctor. Muy buena tu exposición.
Vamos a continuar con el siguiente tema, por favor. ¿Quién les pone para ser lejos? Yo por la parte de la pantalla. Habla para que me salgas primera, para poder que se me pierdas. Habla ahorita. Ya vi. Ya está. Listo. Buenas noches, Doc. Buenas noches, compañeros. Bueno, a continuación, los dos temas siguientes son el carcinoma vasocelular y también el carcinoma escamocelular. Ya, bueno, en cuanto a las generalidades que nosotros podemos encontrar, primero del carcinoma vasocelular, este también lo conocemos como carcinoma de las células basales. Esta neoplasia es bueno, es la neoplasia de piel más frecuente que se puede presentar en la región periocular. Esta neoplasia se va a presentar alrededor de los 40 años de edad. También decía que se puede presentar en edades un poquito más tempranas, pero que era un dato bastante extraño, que lo normal era que se presente alrededor de la cuarta década de la vida. Entonces, otro dato importante sobre el carcinoma vasocelular es que iba a estar presente en, no únicamente, pero sí iba a aparecer con mayor frecuencia en los pacientes que tengan una historia importante de exposición al sol. Un dato también importante que nos hablaba la bibliografía era que este tipo de carcinoma iba a ser bastante frecuente en las regiones geográficas a las que el sol les afectaba de forma casi directa. Nos hablaba de países como el nuestro, Ecuador, también nos hablaba de Perú y de Colombia, que eran países con, con altas tasas de presencia de este tipo de carcinomas. También bueno, continuando con esto, el origen de esta enfermedad era multifactorial, ya que había varios elementos, desde genéticos hasta epigenéticos, que podían influir en el desarrollo de este tipo de carcinomas. Pero, les repito, el factor más importante o uno de los más importantes era la exposición del paciente de forma reiterada o repetida a rayos ultravioleta, ¿ya? Bueno, además de esto, la localización más frecuente de este tipo de patologías iba a ser el canto interno palpebral. Evidentemente se podía presentar en el resto de las localizaciones oculares, pero la parte más recurrente en la que nosotros podíamos encontrarlo era en el canto interno palpebral. También nos hablaba de que el momento en el que este tipo de carcinoma, bueno, luego les voy a hablar un poquito de los tipos que podemos encontrar, pero en el momento en el que este carcinoma ya se vuelve invasivo, es muy difícil de tratarlo quirúrgicamente. Es por esto que se prefiere, como en varias patologías, que se lo pueda reconocer y tratar desde el inicio, para que de esta manera el paciente tenga primero una intervención quirúrgica correcta y después una recuperación rápida. Algo que también nos mencionaba es que la localización de este carcinoma podía asociarse dependiendo de la malignidad. Esto quiere decir que dependiendo de la porción en la que se pueda encontrar, nos podíamos tener más o menos una idea, no era algo mandatorio, pero sí podíamos tener una idea de si el carcinoma podía, si es que el carcinoma podía evolucionar en algo maligno. Bueno, este carcinoma nace de las células basales de la epidermis y también de los folículos pilosos, y dentro de este nosotros vamos a encontrar seis variedades importantes: el nodular, el superficial, el morfeiforme, el ulcus rodens, el plano cicatricial o cicatrical y el terebrante. Eran las seis, pero de todas estas, la que tenía mayor prevalencia, con alrededor de el 60%, era el nodular, iba a ser el más frecuente y además de ser el más frecuente, era el que menos
probabilidades tenía de convertirse en una patología maligna. Bueno, continuando, las características clínicas que nosotros vamos a encontrar como la presentación clásica de este tipo de carcinomas era un nódulo rosado, iba a tener bordes perlados, iba a ser bien definido en la mayoría, iba a tener una pequeña ulceración o costra central y también iba a estar acompañado de telangiectasias. Entonces, aquí podemos ver más o menos un poco de la presentación de las seis variedades o los 6 tipos del carcinoma que nosotros podemos encontrar. En primer lugar, tenemos el nodular. El nodular iba a estar entre el 50 y el 60% de todos los casos de este carcinoma. Iba a presentarse como una pápula o un nódulo perlado. Como les mencioné, estaba bien definido, estaba surcado por telangiectasias en la superficie y también iba a presentar una costra o una ulceración central. Era, como pueden ver en el gráfico A, es como una bolita, es un nódulo que está muy bien definido y en la mitad tiene una úlcera o una costra que usualmente tiende a los colores como marrones, cafés y así. Bueno, en cuanto al morfeiforme, este iba a ser el tipo menos frecuente de todos, bueno, de todos los carcinomas, pero iba a ser uno de los más agresivos. Las placas iban a ser bordes que no estaban bien delimitados, a veces podían estar incluso deprimidas, iban a tener una consistencia como un poco aumentada y también la superficie podía ser entre rosada o blanquecina. En otra bibliografía nos mencionaba que incluso puede tender a tonos violetas, que no es muy frecuente, pero que podía tener este tipo de coloración. Además de esto, nos mencionaba que íbamos a encontrar tejido cicatricial en ausencia de traumatismos, y eso era como un factor bastante importante para que nosotros podamos reconocer que se trataba del morfeiforme. Luego tenemos el superficial. En el superficial, esta iba a ser una placa rosada, iba a ser descamativa, iba a tener sus bordes papulosos y podía o no presentar una ulceración o una costra en el centro. No era mandatorio como en la parte del nodular, pero también podía estar presente. En cuanto al ulcus rodens, esta iba a presentarse no como un nódulo como los demás o como una pequeña lesión, sino que desde el inicio iba a presentarse como una úlcera. Su extensión superficial iba a ser bastante considerable y podía tener o no tener bordes indurados. En realidad, bueno, este tipo de carcinomas son carcinomas propios de la piel, iban también a estar presentes en todo el área del ojo y sus anexos, pero en cuanto al ulcus rodens, realmente no tenía mayor prevalencia en cuanto al ojo. Podía estar en otras secciones como la nariz, el mentón, nos hablaba también de las mejillas, pero en cuanto a que nosotros lo vayamos a encontrar en el ojo, no era muy frecuente. Bueno, el siguiente es el telebrante. Esta variante clínica era la variante más agresiva. Es una variante infiltrante, es destructiva, su evolución es muy rápida, invade cualquier tipo de estructuras que se encuentren alrededor y también puede invadir estructuras profundas como el cartílago, el hueso, el globo ocular. Entonces, iba a ser la variante clínica más agresiva que nosotros podíamos encontrar, y el problema con esta, que además de ser la más agresiva, iba a ser la que tiene una evolución más rápida. Es por esto que muchas veces los pacientes no podían acceder a un tratamiento, como ya vamos a ver más adelante, ni quirúrgico, y tenían que ver otro tipo de opciones. Y ya para finalizar los subtipos, vamos a encontrar el plano cicatricial. Esta era, bueno, se iba a presentar como una placa, era tal cual una placa, iba a tener una cicatriz, decía que podía ser una cicatriz central, iba a tener un tamaño variable y también iba a presentarse con un borde papuloso periférico. Entonces la vamos a encontrar solamente, como pueden ver en la parte de abajo, es solamente una placa y la vamos a poder diferenciar por el borde que tiene. La siguiente. Bueno, ya con todo esto que les acabo de decir, con estas características, ¿alguien me puede decir, por favor, qué tipo de lesión es esta? Si desea, puede decir como, qué podemos encontrar, pero es súper fácil. Ahí está. ¿Alguien, alguna mano? O pueden como que encender el micrófono. Nodular. Podría ser una nodular. Sí,
Sí, sí, muy bien. Es una de tipo nodular. Como podemos ver, tiene los bordes perlados, tiene cierto relieve, y además la característica que podemos encontrar es que tiene esta cicatriz central y tiende a los colores marrones, entonces tiene todas las características para ser una lesión nodular. Siguiente. Bueno, en cuanto a otro tipo de características que nosotros podemos encontrar en este tipo de carcinomas, es que esta lesión iba a ser la mayor parte del tiempo una lesión aislada. Su crecimiento, evidentemente exceptuando ciertos subtipos que ya les expliqué, el crecimiento iba a ser lento. Usualmente ya cuando va evolucionando podía ser dolorosa, pero cuando recién aparece la lesión no es dolorosa. Podía tener presencia ocasional de hemodrosis o también en algunos casos cuando la lesión ya había evolucionado podía presentar incluso sangrado. Las lesiones iban a tener un tamaño más o menos de entre 1 milímetro hasta los 10 milímetros, realmente no eran como muy grandes. El problema es cuando ya evolucionan, se convierten en lesiones invasivas y ya pueden cubrir casi todo el área del ojo. En cuanto a la recurrencia o a la presentación, a la frecuencia de cómo vamos a poder encontrar estas lesiones, vamos a seguir este orden que está. Vamos a empezar con el párpado inferior. Como ven, en la parte medial del párpado inferior, nosotros vamos a encontrar el 30% de todas las lesiones. La mayoría de las lesiones se van a encontrar en esa zona. Luego tenemos el canto medial, o también conocido como canto interno. Esto también decía que no, o sea, que no está como respaldado totalmente, pero que sí había una mayor recurrencia en el ojo derecho y también era más frecuente que se presente en los hombres. Entonces, bueno, luego tenemos el canto medial o canto interno. Después de eso tenemos varias zonas del párpado superior y finalmente tenemos el canto lateral. Realmente en la parte externa era en el lugar en el cual íbamos a encontrar menor recurrencia de cualquier tipo de lesión. Como les mencioné, era infrecuente en el párpado superior y esto nos explicaba, como ya vimos en anteriores exposiciones, debido a la anatomía que nosotros vamos a encontrar en el ojo. En general, la mayor cantidad de pestañas que nosotros tenemos en el párpado superior, además de la presencia de las cejas, iban a actuar como factores protectores tanto de la luz como de otro tipo de posibles causantes de posibles factores que puedan causar o desencadenar este tipo de lesiones. Entonces era Gene, por esto que... Sí, disculpa que te interrumpa. Voy a enviarles no, otro código porque ya mismo ya, se acaba la reunión para que se ya, unan, por favor. ya, gracias. Sí, por favor, gracias. Mm, ya. Ya continúo nomás. Sí, por favor, doctora, continúa. Ya, perdona. Bueno, como les mencionaba, la parte más infrecuente o con menor recurrencia que nosotros podíamos encontrar era el párpado superior por todas estas situaciones fisiológicas y anatómicas que ya les mencioné. Otra cosa que nos mencionaba también era que la irritación química o física de las lágrimas, una vez que nosotros ya hayamos tenido una lesión invasiva o una lesión que haya evolucionado de forma importante, esta irritación también podía empeorar el curso del carcinoma. Y también nos hablaba de que algunas consecuencias que nosotros podemos encontrar en caso de que no podamos reconocer rápido o tratar este tipo de patologías eran que íbamos a tener invasión orbitaria, el carcinoma también nos iba a limitar de forma parcial e incluso podía llegar a ser total la motilidad ocular. Podíamos tener incluso desplazamiento del globo ocular y también podíamos encontrar epífora. Entonces, eso era un poco más del carcinoma. Bueno, en cuanto al diagnóstico y la estratificación, en el diagnóstico nos mencionaban o sea, nosotros podíamos encontrar varias herramientas. Encontrábamos la dermatoscopía, encontrábamos la microscopía confocal, la tomografía de coherencia óptica y también otro tipo de herramientas un poco más generales como la ultrasonografía y la resonancia magnética. Pero de todas estas, nosotros
bueno, nosotros concluíamos que la biopsia siempre iba a ser la herramienta de principal elección dentro de este tipo de este tipo de lesiones. Si bien había algunas lesiones que ya eran invasivas, algunas lesiones en las que lamentablemente incluso se dificultaba la toma de muestras para los pacientes, aún así sí debíamos optar por realizar la biopsia dentro de nuestros pacientes. Y en cuanto a la estadificación, bueno, con respecto a la estadificación, nosotros podemos decir que, bueno, hay varias escalas, por así decirlo, que nos ayudan a estadificar el tipo de lesión que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, la que nos ayuda con el TNM, el tamaño del tumor, el compromiso nodular y también las metástasis. Pero con este tipo de lesiones, con el carcinoma vasocelular, realmente nos decía que este tipo de estadificación no iba a ser del todo útil, porque en este tipo de lesiones nosotros no íbamos a encontrar mayor compromiso nodular y también la metástasis, no la invasión, sino la metástasis, no era muy frecuente. Es por esto que nosotros utilizamos otro tipo de clasificación, estadificación, perdón, específicamente para este tipo de lesiones. Aquí nosotros vamos a evaluar la simetría, los bordes, el color, el diámetro, para que de esta forma nosotros podamos caracterizar todo este tipo de lesiones y de esta forma poder realizar un seguimiento correcto. Entonces, como nosotros podemos ver aquí, los parámetros que nosotros vamos a evaluar para poder realizar una estadificación correcta son la localización o el tamaño. Aquí vamos a dividirlo en bajo riesgo o alto riesgo. También vamos a tener los bordes, dependiendo si están bien definidos o están mal definidos, si es primario o es recurrente. Eso también, bueno, en el tratamiento yo lo explico, pero es muy importante saber que en caso de que nosotros no tengamos un buen seguimiento de este tipo de lesiones, la recurrencia es bastante frecuente y puede llegar a ser muy importante, porque en caso de que nosotros hayamos logrado tratar y erradicar una lesión primaria y no hayamos realizado no el tratamiento, sino el seguimiento correcto y esta se vuelve en una lesión recurrente, esta lesión recurrente tenía mayores posibilidades de ser una lesión invasiva, que evolucione de forma más rápida y que realmente tenga una mala evolución en el paciente. Luego teníamos también la presencia de inmunosupresión, si el paciente no presentaba inmunosupresión, bajo riesgo, si es que sí, alto riesgo. El sitio de radioterapia previa, porque la radioterapia, al igual que la exposición en general a rayos UV, iba a ser un factor importante para que nosotros podamos presentar este tipo de lesiones. Y luego ya teníamos parámetros patológicos, como el subtipo y si teníamos compromiso perineural. La siguiente. Y bueno, y ya para finalizar vamos a hablar un poquito del tratamiento. Realmente en el tratamiento nos hablaba de que vamos a tener 3 herramientas principales. Aquí tenemos la cirugía, la radiación y también la quimioterapia. Dentro de la cirugía nosotros podíamos encontrar la cirugía convencional, que básicamente era una resección dependiendo del del subtipo de lesión que encontremos y de si está bien definida, si no está bien definida, si ya invadió o no invadió. También íbamos a encontrar curetaje y electrodesecación y también exenteración. Y, la intervención micrográfica de manos. Esta era también una intervención de elección en este tipo de carcinomas. Realmente, bajo ciertos parámetros como un poco más específicos, este tipo de intervención iba a ir muy bien la mayor parte de los pacientes. E incluso nos mencionaba que realizando esta podíamos disminuir un poco la recurrencia de futuras lesiones. Luego tenemos la radiación, que la radiación y la quimioterapia tenían más o menos la misma respuesta en los pacientes, y también tenemos la quimioterapia. La siguiente. Bueno, y con eso terminamos el carcinoma vasocelular. Y ahora vamos a hablar del carcinoma escamocelular. Esto es un poquito más corto. El carcinoma escamocelular, o también conocido como carcinoma de las células escamosas, es un tipo de neoplasia que está compuesta por el epitelio, nace
epitelio escamoso estratificado. Esta, al igual que la anterior, sí se podía ver como mayor presencia en aquellos pacientes que habían estado expuestos a luz ultravioleta en general, rayos ultravioleta, si es que también habían tenido algún tipo de exposición crónica al arsénico, si habían tenido exposición igual a radiación o también a hidrocarburos, si habían estado bajo tratamientos con fármacos inmunosupresores, también estaba presente en algunos trastornos genéticos y también en lesiones crónicas de la piel. Mencionaba que un grupo, por así decirlo, de personas que podían presentar con bastante recurrencia este tipo de patología eran las personas albinas. Al igual que el anterior, iba a estar presente en personas en personas adultas, pero este iba a ser mucho más frecuente ya en personas de edad avanzada, entre la sexta y la séptima década de la vida. Iba a ser como con mayor frecuencia realmente. También iba a ser frecuente en los pacientes que sufren VIH o SIDA, aquellos que se expusieron por un tiempo prolongado a radioterapia, y un dato importante de este era que su crecimiento era bastante lento, su evolución era bastante lenta y a un bajo grado de malignidad. Ya. En cuanto a la presentación y el tratamiento de este tipo de patologías, lo que nosotros vamos a poder encontrar en esta patología era un nódulo hiperqueratóxico. No iba a ser, o sea, no íbamos a tener dolor, era un nódulo indoloro y tenía un crecimiento muy lento. La bibliografía era bastante como insistente en el tema de que este podía tener una buena evolución, por así decirlo, porque su crecimiento era muy lento y por ende nosotros podíamos tratar de forma correcta al paciente. Íbamos también a encontrar, luego del nódulo, nosotros íbamos a encontrar una úlcera. La úlcera iba a ser poco profunda, su base era granular roja, iba a estar rodeada de bordes elevados y estos bordes además eran duros. Algo también muy importante es que las lesiones son unilaterales, exofíticas, y la mayor parte de todas estas lesiones, en caso de que no hayan avanzado o no hayan invadido cualquier otro tipo de estructura, es que eran asintomáticas. En cuanto a estas, podían tomar varias formas, como masas sesiles rosas, podía tener también colores como blanco, grisáceo, podían ser pedunculadas, y algo importante de estas es que si bien van a tener bordes duros y elevados, sus límites no iban a estar bien definidos. En cuanto al tratamiento de esta, nos decía que el tratamiento de elección realmente para cualquier momento en el que nosotros podamos encontrar esta patología era la resección quirúrgica. Y en caso de que nosotros, era la resección quirúrgica. Y en caso de que, como en la anterior, nosotros no llevemos un buen seguimiento del paciente, podía tener un alto riesgo de recurrencia. Incluso esta podía tener un mayor riesgo de recurrencia que la lesión anterior, que era la vasocelular. Es por esto que, junto al tratamiento que iba a ser la resección quirúrgica, nos decía que debemos invitar e incluso tratar de presionar un poco al paciente para que asista a controles paulatinos, para que nosotros podamos verificar que la lesión no sea recurrente, que la lesión tenga una recuperación adecuada, y saber de esa forma que el tratamiento fue exitoso. Ya, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Es importante entonces recordar cada una de las lesiones que han mencionado brillantemente. Y entonces no olvidemos cuál es más peligrosa, más riesgo de metástasis, qué lesión tiene mayor malignidad. ¿Cuál es? ¿El carcinoma escamocelular o el vasocelular? Perdón, ¿me preguntó a mí? Sí. Sí, bueno, realmente nos decía que el vaso celular iba a presentar mayor malignidad, porque debido a como los varios subtipos de presentación que iba a tener,
digamos, si teníamos el nodular, iba a tener iba a tener bajas tasas de malignidad, pero si presentaba como que otro subtipo, podía tener mayor malignidad. Además, realmente no encontré tanta información en cuanto al escamo celular, pero en el escamo celular nos decía que no era muy fácil ver invasión a otras estructuras. Y el tratamiento de resección es suficiente. En el escamo celular, sí, decía que con el tratamiento de resección y vigilancia continua era suficiente para el paciente. Cuando tenemos una lesión a nivel de párpado que simula una blefaritis, si nosotros tomamos un hisopo y hacemos la limpieza, frotamos la lesión descamativa y tenemos como resultado evidencia de sangrado, eso es probable que sea una neoplasia, no una blefaritis. Entonces es importante tener aquello en cuenta para el diagnóstico diferencial. Muy bien. Doctores, vamos a parar aquí para que puedan ustedes asentar el conocimiento. Si han hablado de lesiones palpebrales, la siguiente ya vamos a hablar de lesiones conjuntivales y de malposición palpebral, me parece, ¿verdad? Bien, muchas gracias, doctores. Espero que les haya ido bien en su reunión el día de hoy. Nos vemos el día de mañana en la práctica y por favor infórmenme acerca del aula virtual, que yo ya quiero tenerla lista para poder compartir con ustedes cierta literatura y las mismas presentaciones que ustedes deben preparar como parte de la tarea. Presentación en PowerPoint y en Word será calificada. Cada uno de del tema que ustedes están exponiendo. Buenas noches. Gracias nuevamente. Hasta luego, Doc. Luego, Gracias. Luego.